Hola, ¿me pueden escuchar? Buen día, Lice. Sí, la escuchamos. Ya. ¿Pueden ver la presentación que está de fondo? Sí, se ve. Bien. Vamos a empezar entonces la clase de hoy día. Un tema, una continuación en realidad del tema de teoría, ¿no? En la anterior clase estábamos viendo lo que es introducción a la ecología y le dije que este tema era bastante amplio, ¿verdad? Entonces hoy vamos a ver la segunda parte. No es muy extenso, es algo corto para ver las relaciones de los diferentes seres vivos entre sí que se puede dar en diferentes tipos de medios ambiente o de ecosistemas, ¿sí? Bien, entonces en esta segunda parte vamos a ver específicamente las relaciones que se denominan intra y extraespecíficas, por ejemplo, y cuáles son las relaciones entre diferentes especies o diferentes individuos de una misma especie y especies diferentes con otras poblaciones de especies con diferentes especies. ¿Sí? Entonces, eso vamos a ver ahora en esta segunda parte de lo que es introducción a la ecología. ¿Sí? Bien. La adaptación. ¿Qué viene a ser la adaptación? La adaptación viene a ser un proceso mediante el cual los organismos se adaptan a su medio ambiente dependiendo a las necesidades que estos adquieren, ¿sí? O que estos necesitan, ¿sí? Entonces, una adaptación puede ser si en ese lugar encuentran bastantes nutrientes, ¿no? O alimentos que sean de su agrado de esa especie, o muchas veces puede ser también por el requerimiento de la temperatura, ¿no? Entonces, si es una temperatura baja y los animales son de clima altos o templados, por ejemplo, entonces los animales mismos migran y buscan un ambiente adecuado para ellos y para su descendencia, ¿no? O para sus especies, ¿no? Entonces, cada animal o cada ser vivo tiene diferentes tipos de adaptaciones que se da para llegar a sobrevivir en un ecosistema, ¿sí? Entonces, al hablar de adaptaciones, vamos a hablar de las diferentes clases o tipos de adaptaciones que se dan en los seres vivos. Por ejemplo, uno viene a ser la adaptación morfológica o estructural que sufren los seres vivos, ¿no? Otro viene a ser la fisiológica y funcional y otro la etiológica o de comportamiento, ¿sí? Entonces, vamos a ver en qué consiste la primera adaptación de los seres vivos, que es la morfológica o estructural, ¿sí? Este tipo de adaptación morfológica o estructural son los diferentes cambios que presentan diferentes tipos de seres vivos para llegar a sobrevivir, ¿sí? Sobre todo los organismos que son de menor tamaño, ¿no? Como es el caso de los insectos, por ejemplo, ellos utilizan este tipo de adaptación morfológica estructural. ¿A qué se refiere este tipo de adaptación? Son los cambios que llegan a presentar los organismos para camuflarse o para pasar desapercibidos de sus depredadores, ¿sí? Entonces, por eso les digo que este tipo de cambio o de adaptación lo sufren o lo presentan los organismos de menor tamaño, como es el caso de los insectos, por ejemplo, algunos reptiles o anfibios de menor tamaño, ¿sí? Entonces, ejemplos claros de este tipo de adaptación morfológico-estructural viene a ser el camuflaje y el mimetismo. ¿En qué consiste el camuflaje? El camuflaje es cuando un ser vivo se camufla o se asemeja bastante a alguna otra estructura para pasar desapercibido de su depredador. Tal es el caso del camaleón, por ejemplo, ¿no?
El camaleón, como dice el dicho, cambia de color según la ocasión, ¿sí? Entonces, el camaleón puede adaptar diferentes coloraciones, ¿no? Si se encuentra en el follaje de las hojas o entre las hojas de un vegetal, por ejemplo, ¿no? Cambia de un color verde y pasa desapercibido, ¿sí? Si se encuentra en la corteza de un árbol, por ejemplo, o un tallo, también cambia un color café o similar a la superficie donde se encuentra y también pasa desapercibido, ¿sí? De sus depredadores. ¿Quiénes pueden ser sus depredadores? Algún tipo de ave de rapiña, por ejemplo, ¿no? O algún animal de mayor tamaño, ¿sí? Otros que se camuflan bastante bien vienen a ser los insectos, ¿sí? Hay insectos que tienen forma de una hoja, puede ser una hoja verde o una hoja seca, por ejemplo, ¿no? Como es el caso de este insecto, fíjense. Este de aquí es el insecto, ¿sí? Viene a ser un insecto que es succionador de la savia de algunos vegetales, ¿no? Entonces, este insecto, fíjense, tiene la forma como de una hoja, ¿sí? Hasta la coloración. Entonces, muy difícil que sea devorado por algún otro organismo de mayor tamaño, porque pareciera que este insecto fuera parte de las hojas o del follaje de este árbol, ¿sí? Entonces hay el caso de las mariposas también que parecieran ser hoja seca, ¿no? Y se posan sobre la materia orgánica o la hojarasca, que es cuando caen las hojas de los árboles hacia el suelo en los bosques, ¿no? Y fácilmente hay mariposas que se camuflan en ese medio, ¿no? Entonces, un tipo de adaptación morfológica viene a ser el camuflaje, ¿sí? Otro tipo viene a ser el mimetismo. ¿Qué es el mimetismo? El mimetismo es cuando un organismo copia o tiene las mismas características que otro organismo que muchas personas o muchos otros seres vivos le temen, ¿sí? Como es el caso de las serpientes, por ejemplo. Esta viene a ser la falsa coral que se llama, ¿sí? ¿Por qué se denomina falsa coral? Porque la falsa coral no es una serpiente venenosa. En cambio, la coral verdadera sí es una serpiente venenosa que tiene una toxina que es bastante letal para algunas personas, ¿no? Sobre todo las que son alérgicas, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta se denomina falsa coral, pero en realidad no es venenosa, ¿sí? ¿Cómo se diferencia, dice, la coral verdadera de la coral falsa? La coral verdadera dice que todos estos anillos que presentan, que ven aquí de coloración rojo, blanco y negro, están en todo el contorno o en todo alrededor de lo que es el cuerpo de esta serpiente. Mientras que la coral falsa, toda la parte de abajo de esta serpiente, que es la parte donde se arrastra, es de color blanca o un color gris, ¿sí? Entonces, de esa forma uno puede diferenciarla, pero a simple vista, como lo están observando ustedes, pareciera que fuera una coral, ¿sí? Entonces, esa es una forma también de adaptación morfológica, ¿no? El mimetismo. Cuando se asemeja a la misma coloración de una especie que es temida por otras, ¿no? Y esta adopta esa coloración o esa morfología de esa especie, ¿sí? Entonces, estas dos características, estos dos ejemplos, como es el camuflaje y el mimetismo, son parte de las adaptaciones morfológicas que tienen algunos seres vivos para llegar a sobrevivir, ¿no? Y esas es una de las formas de adaptación, ¿sí? Otra forma de adaptarse de los seres vivos viene a ser la que se denomina etiológica o de comportamiento. ¿A qué se refiere este tipo de adaptación? Es cuando las especies adquieren una modificación de su comportamiento por diferentes causas. Una puede ser en busca de alimento,
en busca de un refugio, buscando la temperatura adecuada para que puedan sobrevivir, ¿no? O algún otro cambio físico que se da en el medio, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, ejemplos claros de este tipo de comportamiento vienen a ser la migración y el cortejeo galanteo. ¿Por qué se da la migración en algunas especies? Muchas veces en busca de alimento, ¿sí? Sin irnos muy lejos, muchas veces vemos bandadas de aves, por ejemplo, que migran de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque las aves o las especies son bastante sabias, ¿no? Entonces ellas van buscando el alimento a la zona donde ellos saben que hay mayor cultivos de alimentos, ¿sí? Entonces, por eso pueden migrar de un lugar a otro. Otra causa de migración puede ser, en el caso de las aves, cuando en algún continente se da lo que son las bajas temperaturas, ¿sí? Hay aves que no pueden soportar bajas temperaturas, por ejemplo, y ellas saben cuando ya va a llegar el invierno, tienden a migrar a otros lugares donde las temperaturas son cálidas, ¿sí? Entonces, ese tipo de migración viene a ser un tipo de comportamiento por adaptación, ¿sí? El cortejeo o galanteo viene a ser otro tipo de comportamiento, ¿no? ¿A qué se debe esto? Esto se debe a cuando las especies están en época de apareamiento, ¿sí? Entonces, esto lo vemos claramente en las aves, por ejemplo, ¿sí? Cuando una ave está ahí en su etapa de reproducción, ¿no? Entonces, adopta este tipo de comportamiento de cortejeo o de galanteo para buscar el sexo opuesto de su misma especie y poder aparearse, ¿sí? Y para que puedan tener descendencia, ¿sí? Entonces, también el cortejeo o el galanteo es un tipo de comportamiento de, según la adaptación de algunas especies. Y el otro tipo de adaptación que se da en las especies viene a ser la fisiológica o funcional. ¿Qué es la adaptación fisiológica? Es cuando la especie cambia o adapta otra forma según la fisiología que presenta, ¿sí? ¿A qué se debe, por ejemplo, la fisiología en algunas especies en que no se llegan a alimentar en el tiempo que lo hacían en una de las estaciones del año, por ejemplo, ¿no? Y un ejemplo bastante claro de esto viene a ser los osos que hacen hibernación, ¿sí? O las hormigas también, ¿sí? Entonces, cuando está cerca lo que es la estación del año de invierno, por ejemplo, muchos animales tienden a acumular gran cantidad de alimento para evitar las salidas de sus guaridas o de donde se encuentren, ¿no? O donde vayan a hacer, por ejemplo, la hibernación que se llama, ¿sí? Es el caso de algunos osos, por ejemplo. Los osos en invierno no salen de sus guaridas, pero ¿cómo sobreviven sin alimento? Estos osos se adaptan, ¿no? Ellos se alimentan todos los demás periodos de las estaciones del año y en la época de invierno entran a sus guaridas y su organismo fisiológicamente deja de funcionar, ¿sí? Entonces prácticamente no se alimentan, solamente duermen, no se mueven para no gastar energía, ¿no? Y una vez terminado este periodo de invernación, por ejemplo, ellos nuevamente salen de sus guaridas a buscar alimento, ¿no? Entonces, esa es una forma de adaptación que sufren algunas especies, ¿no? Lo mismo con las hormigas, ¿no? Las hormigas acumulan bastante alimento durante todo el año, ¿no? Cuando ya llega el invierno, ellos evitan de salir de sus agujeros, ¿verdad? O de sus guaridas.
¿no? Porque ya almacenaron tal alimento que les alcanza para esos días que son, que se presentan las bajas temperaturas, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos tipos de adaptaciones vienen a ser las adaptaciones fisiológicas o funcional que sufren algunas especies, ¿no? Para llegar a adaptarse y que puedan sobrevivir, ¿no? A cualquier adversidad del medio. Luego están las relaciones intraespecíficas. ¿A qué se denomina relación intraespecífica? Son las relaciones o las interacciones que ocurren entre los diferentes individuos de una misma especie, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de intraespecífica, hablamos de la relación de una especie con otra especie, ¿sí? Porque luego están las relaciones extraespecíficas que vienen a ser las relaciones de dos especies distintas, por ejemplo, ¿sí? Entonces, intraespecífica quiere decir entre dos especies o dos individuos de la misma especie. Un ratón con otro, por ejemplo. Una ardilla con otra, una oveja con otra, ¿no? De su misma especie, ¿sí? Y luego vamos a ver las relaciones extraespecíficas que vienen a ser la relación de especies diferentes. Por ejemplo, un caballo con una vaca, por ejemplo, ¿no? Son individuos de especies diferentes. También se dan esos tipos de relaciones. Hoy vamos a ver ejemplos de las relaciones intraespecíficas que se dan entre especies de la misma o individuos de la misma especie, ¿sí? Estos tipos de relaciones intraespecíficas pueden ser muchas veces por territorialidad, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué es las adaptaciones, qué son las relaciones intraespecíficas de territorialidad? Es en busca del espacio del territorio que puede llegar a abarcar una especie, ¿sí? Las especies de mayor tamaño, como es el caso de los animales, por ejemplo, siempre tienden a marcar territorio, ¿sí? ¿Para qué marcan territorio? Para dar señales, ¿no? A otros individuos de la misma especie, que ahí ya es una zona restringida para su grupo o para su manada, ¿sí? Tal es el caso de los lobos, por ejemplo. Los lobos hacen lo mismo que los perros que tenemos en casa, ¿no? Especialmente los machos, ¿sí? Entonces, ustedes habrán fijado que cuando tenemos perritos en casa, los machos todo el tiempo paran orinándose en un lugar y en otro, ¿sí? Entonces, ¿por qué hacen sus necesidades en un lugar y otro? Sobre todo cuando se orina. Para cuando venga otro animal, otro perro que no sea o que no vive en esa casa, por ejemplo, ya ese animal va a saber que ahí habita otro perro, ¿verdad? Entonces, esa es una señal que los perritos dan a otros individuos de su misma especie, ¿no? Entonces, viene el otro animal que no vive en esa casa y dice, aquí ya hay perro, ¿no? Entonces, no voy a invadir esta zona, ¿sí? Porque ya este territorio está marcado, ¿sí? Lo mismo pasa con los lobos, ¿sí? En los bosques, por ejemplo. Ellos marcan su territorio para que otros individuos, otros lobos, no lleguen a invadir ese territorio, ¿sí? Lo mismo hacen los osos, por ejemplo, ¿sí? Pero los osos, a diferencia de los lobos, no hacen sus necesidades para marcar territorio. Lo que ellos hacen es, como se ve en esta imagen de acá, fíjense, ellos se soban o dejan parte de su pelaje sobre alguna corteza de los árboles, ¿sí? Entonces, ellos a lo que se soban, vamos a decir así, en la superficie de esos árboles, dejan parte de su pelaje, ¿sí? Entonces, si viene otro oso y ve esa señal de pelaje o de pelo sobre esa superficie de ese árbol, entonces va a llegar a saber que ya ahí hay otra especie que es dueña prácticamente o que está ocupando ese territorio, ¿sí? Entonces, también esa es una señal de
una especie cuando marca su territorialidad, ¿no? Entonces, esas señales o esas características se pueden dar en lo que son diferentes individuos de la misma especie. Otro tipo de relación intraespecífica entre las mismas especies se denomina cooperación. ¿En qué consiste esto? Por ejemplo, en una manada de elefantes, nunca van a ver un elefante de menor tamaño dirigiendo la manada o comenzando, ¿no? O siendo el primer individuo delante de otros individuos, ¿no? Un elefante de menor tamaño. Siempre los elefantes de mayor tamaño siempre van en los extremos, ¿no? De esa manada, ¿sí? Entonces, eso se denomina cooperación, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aparece otro animal que quiere hacer daño al individuo de menor tamaño, entonces los elefantes de mayor tamaño están protegiendo a su manada, ¿sí? Entonces, ese tipo de relación interespecífica se denomina cooperación. Otra forma de cooperación puede ser la cooperación social que se da en diferentes individuos de la misma familia o de la misma especie. Tal es el caso de los monitos, por ejemplo, ¿sí? Fíjense, aquí se están desparasitando prácticamente, ¿no? Se están quitando los piojos, como decimos comúnmente. Entonces, si una mamá está haciendo eso, puede venir otra especie, otro individuo de la misma especie y ayudar con el trabajo, ¿verdad? Entonces, ese también viene a ser una relación interespecífica de cooperación. Y otra puede hacer también lo que hacen los lobos. Los lobos aúllan muchas veces para atraer especies o individuos de diferentes especies para atraer al sexo opuesto, por ejemplo, cuando están en etapa de reproducirse, ¿sí? Entonces, para la pareación, estos lobos llegan a aullar para llamar a la especie de sexo contrario, ¿sí? Y puede venir otro lobo y ayudarle a aullar también, ¿no? Entonces, ese tipo de, de comportamiento también es una forma de cooperación y de relación intraespecífica que se dan entre las especies. El gregarismo viene a ser otra forma de lo que es relación intraespecífica. ¿Por qué? Porque es cuando las especies se llegan a agrupar con determinados fines de transporte, por ejemplo, ¿no? Porque las aves siempre tienden a migrar en bandadas o en grupos grandes. ¿Por qué? Porque si viene otra especie de ave de mayor tamaño, por ejemplo, y estas son de menor tamaño, las ven que son muchas, entonces le tienen respeto, ¿verdad? Lo mismo pasa con los peces, por ejemplo, en los mares, ¿no? Por más que los peces sean pequeños, pero si van en bandadas o en grandes manadas, ¿no? Son respetados por otros porque son un gran número de individuos, ¿no? Entonces, esa es también la relación intraespecífica de gregarismo que se da en algunas especies. Las competencias vienen a ser otro tipo de relación intraespecífica que se da entre las especies o entre individuos de la misma especie, muchas veces por alimento, por territorialidad, por buscar un refugio para reproducirse, ¿no? Entonces, esto se da por diferentes causas, ¿no? Muchas veces por luz, ¿no? Se da en algunas plantas, por ejemplo, por alimento, por territorialidad, como les mencionaba, o porque los efectos de masa son mayores. Entonces, si hay una especie donde los individuos son de mayor cantidad, entonces las especies que son de menor cantidad tienden a buscar otro lado para refugiar a sus crías sobre todo, ¿no? Y para que sus crías estén
estén a salvo, ¿no? De otras especies de mayor tamaño o de grupos grandes, ¿no? De individuos. Y luego están las relaciones interespecíficas, que son las relaciones que les mencioné, que es la relación entre dos especies de diferentes o entre individuos de diferentes especies, ¿sí? Estos tipos de relaciones pueden ser relaciones negativas, relaciones positivas y relaciones neutras, ¿no? Porque no hay daño que se hagan diferentes especies. Las relaciones negativas siempre va a haber una especie ganadora y una especie perdedora, vamos a decirlo así. Y las relaciones positivas es donde ninguna de las dos especies sale dañada. Y las relaciones neutras es cuando ninguna de las especies ni siquiera se da cuenta que ha podido causar daño a otra especie, ¿no? Entonces, esas son las relaciones que se pueden dar entre diferentes especies. Las relaciones negativas, por ejemplo, tenemos la depredación. Aquí se denominan negativas porque sí o sí una de las dos especies va a salir perdedor, ¿no? Tal es el caso de la depredación, por ejemplo. En la depredación es cuando una especie se alimenta de otra, ¿sí? Como un pez de mayor tamaño con un pez de menor tamaño, por ejemplo, ¿sí? Los de menor tamaño siempre van a salir van a estar dentro de las relaciones negativas porque va a ser los que llegan a devorar, llegan a ser presas de los depredadores de mayor tamaño, ¿sí? Las aves, igual con un pez, es una relación negativa porque el pez aquí sale perdiendo y el ave sale ganando, ¿no? Entonces, en eso consiste la relación negativa de depredación. Otra relación negativa viene a ser la competencia. En la competencia también siempre va a salir una especie ganadora y una especie perdedora. ¿Por qué? Generalmente las de mayor tamaño van a salir beneficiándose con las especies de menor tamaño que van a llevar la peor parte porque van a ser, muchas veces se le llega a quitar el alimento, ¿no? Como por ejemplo se pueden dar con algunas aves, ¿no? Con algunas especies de mayor tamaño que muchas veces van a quitarle el alimento a otras especies de menor tamaño, ¿sí? Otra relación negativa viene a ser la de parasitismo, ¿sí? ¿Por qué es una relación negativa el parasitismo? Los parásitos vienen a ser organismos que se alimentan de otros, ¿verdad? Puede ser por la alimentación o por que esos organismos denominados parásitos necesitan de ese medio para sobrevivir, ¿sí? Y un caso claro, por ejemplo, vienen a ser los que se conocen como plagas, ¿sí? Como es el caso de los piojos, de las pulgas, de las garrapatas, por ejemplo, y de la mayoría de parásitos que causan algún tipo de enfermedad, ¿no? Sin irnos muy lejos, un ejemplo claro de parasitismo vienen a ser los piojos, ¿sí? ¿Por qué los piojos están dentro de las relaciones negativas? Porque los piojos, ¿qué hacen? Se alimentan de sangre de los animales o también puede ser del mismo hombre, ¿verdad? Entonces, el piojo se alimenta o chupa sangre del organismo donde se encuentra hospedado, ¿no? Entonces le va a causar daño, ¿no? Los mismos que al ganado, por ejemplo, ¿no? Cuando tienen pulgas o tienen garrapatas, por ejemplo, ¿no? Estos parásitos se benefician ellos, pero la otra parte o el otro individuo sale perdiendo, ¿verdad? Porque les causan diferentes tipos de enfermedades o patologías, ¿no? Entonces, el parasitismo también es una relación negativa que se da entre las especies. Y las relaciones positivas vienen a ser el comensalismo. ¿En qué consiste el comensalismo o qué es el comensalismo? Es cuando una especie se beneficia, pero la otra no sufre daño, ¿sí? Aquí ninguna de las dos sale perdiendo, ¿sí? Y muchas veces salen ganando. Por ejemplo,
este individuo o esta especie viene a ser un cangrejo, ¿verdad? El cangrejo para buscando un refugio donde poder pasar una época de tiempo, ¿no? Para estar a salvo de otros depredadores, por ejemplo, ¿no? Entonces él busca refugio muchas veces en los corales, por ejemplo, ¿no? Entonces, estos corales que ya se encuentran en la orilla de los mares o de las playas, por ejemplo, ¿no? Ellos lo utilizan de refugio, ¿sí? Los utilizan de refugio, pero ya estos corales no se encuentran con el individuo que se encontraba dentro de esta estructura, ¿sí? Entonces, ellos utilizan esos corales o esas conchas que se llaman, ¿no? Para refugiarse, pero no llegan a quitarle lugar, por ejemplo, a el individuo que se encontraba o que era dueño de esa estructura, ¿verdad? Entonces, esa es una forma de relación positiva. Otra forma de relación positiva es el pez rémora. El pez rémora es un pez pequeño, ¿no? Que si él se transportara solo de un lugar a otro en el mar, pues muchas veces podría ser devorado por otras especies de mayor tamaño. ¿Qué es lo que hace este pez? Fíjense, van siempre debajo de un pez de mayor tamaño, ¿no? Para llegar a los lugares más alejados en las zonas marítimas o en las zonas del mar, por ejemplo, ¿no? Entonces este es un pez bastante hábil, ¿no? Que se camufla muchas veces debajo de otros peces de mayor tamaño para que otras especies no lo devoren, ¿sí? Entonces, esa es una relación positiva, porque se beneficia a él, pero el otro no sufre daño alguno, ¿sí? Otra relación positiva viene a ser el caso de los buitres, por ejemplo, de los buitres o de las aves de rapiña que conocemos, ¿no? Como es el caso de las suchas, por ejemplo, acá, ¿no? Que es el nombre común de unos buitres, ¿no? Pero los buitres se alimentan de la materia orgánica en descomposición, ¿no? Pero ellos no llegan a matar a su presa, ¿sí? Ellos se alimentan de estos organismos que ya están muertos, ¿sí? Cuando están muertos, recién ellos devoran su carne o parte de su organismo, ¿verdad? Entonces también es una relación positiva porque lo descomponen alimentándose a esta materia orgánica y esta materia orgánica en poco tiempo se descompone y nuevamente se vuelve abono para el suelo, por ejemplo, ¿sí? Entonces también es una relación específica, positiva. Otra relación positiva viene a ser la simbiosis. ¿Qué viene a ser la simbiosis? La simbiosis viene a ser la unión de dos especies diferentes para que ambas se beneficien, ¿no? Entonces, esto se da, por ejemplo, hay unos organismos que se denominan líquenes que viven sobre algunos sustratos de árboles y se dice que es un líquen, viene a ser una unión entre un alga más un hongo, ¿no? En donde ambos se benefician, ¿no? También entonces esa es una relación positiva que se da. Otra relación positiva viene a ser el mutualismo. ¿En qué consiste el mutualismo? Es cuando dos especies diferentes se benefician. ¿De qué forma? Por ejemplo, ayudándose mucho, ¿no? Con la patología que estos sufren. Por ejemplo, está la garza garrapatera que se conoce, ¿no? Que es un tipo de ave que se alimenta de estos parásitos del ganado sobre todo, ¿no? Entonces, estas aves benefician al ganado porque se alimentan de esos parásitos, ¿verdad? Y ellas se alimentan, ¿no? Beneficiándose y también se beneficia el organismo, ¿no? Que le quita los parásitos, ¿no? Entonces, también es una relación positiva. Otra relación positiva es la que hacen las aves como el colibrí, por ejemplo, el picaflor que lo conocemos acá, ¿no? Esta ave se alimenta del polen de algunas flores, pero también ayuda a la misma flor o a la misma planta a que se polinicen, ¿no? Entonces, también es una relación positiva. La herbivoría viene a ser una relación positiva también, porque es cuando algunas especies se alimentan de hierbas, ¿no? Pero se alimentan de hierbas, pero no hasta terminar la hierba,
¿sí? Tal es el caso de algunos gusanos, por ejemplo, que se alimentan de hierbas para hasta un periodo que tienen de tiempo hasta que le aparecen las alas y se convierten en mariposas, ¿sí? Entonces también viene a ser una relación positiva, lo que es la herbivoría, ¿sí? El neutralismo viene a ser una relación neutral, como su nombre lo dice, porque es una relación donde ninguna de las especies que viven en un mismo lugar sufre daño alguno, ¿sí? Y esto se da en la mayoría de las especies, por ejemplo, que viven en un medio donde hay diferentes especies, como es el caso de las granjas, por ejemplo, ¿sí? En una granja puede vivir un caballo, una vaca, un ave, ¿no? Y no se causan daño alguno, ¿sí? Porque si hay alimento, entonces todas se benefician y no causan daños unas con otras, ¿verdad? Todas llegan a sobrevivir, ¿no? Gracias a la alimentación o al espacio suficiente que tienen dentro de un territorio específico, ¿no? Bien, entonces con eso terminamos lo que es el tema de hoy día, que venía a ser la segunda parte de lo que es el tema de ecología. Si tuvieran alguna pregunta o alguna duda sobre el contenido de este tema, de esta segunda parte. No, ninguna. Bien, entonces chicos, comentarle que la próxima semana es su primer parcial que lo van a dar de forma virtual, ¿verdad? Como ya se les habrá dado a conocer. Entonces, estudien de las presentaciones que les he pasado de los temas. Ya saben, el examen es de los primeros 5 temas, ¿no? Desde que hemos comenzado el avance de lo que es el semestre acerca de la materia de biología celular y genética. Todas las preguntas van a salir o que ustedes van a ver en la plataforma vienen a ser preguntas de las presentaciones o de las diapositivas que le he pasado, ¿sí? Si tuvieran alguna duda sobre la evaluación de la próxima semana. ¿El miércoles igual va a ser? Sí, todo en el horario de clase, ¿sí? De todas maneras, más tardecito le voy a pasar la hora específica para que entren, pero va a ser en el transcurso del horario de clase, ¿no? Por ejemplo, ustedes tienen conmigo de 10:30 a 12:45, ¿no? Entonces, puede que su examen comience a las 10:30 en punto, o puede que comience a las 11, ¿no? O sea, ahorita voy a verificar, ya tengo el rol, ¿no? Con los horarios. Le voy a pasar la